Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta semana. Después de estos años de pandemia, la sociedad ha sufrido pérdidas tanto humanas como materiales, pero también ha sufrido pérdidas emocionales, donde la salud mental ha tenido un gran desequilibrio. Por eso se ha programado esta semana, la salud mental, la pandemia silenciosa. ¿Cómo poder sobrellevar a todo esto? Si queremos darnos cuenta, pues entonces quedemos durante todo el resto del programa y de la semana. Sean todos muy bienvenidos. Tener la mente ocupada. Disfrutar del tiempo libre realizando alguna actividad que te haga sentir bien, ya sea solo o en compañía de otras personas, te puede beneficiar. Proyectar pensamientos positivos te ayuda a gestionar tus pensamientos y enfocarlos hacia elementos positivos de la vida y sosteniendo siempre un sentido de esperanza y teniendo siempre salud para seguir adelante. En esta noche queremos agradecer a nuestra ponente, Sonia Pedrosa Armenteros, quien nos tocará un tema muy importante que se titula Ante el riesgo suicida, ¿qué podemos hacer nosotros? Sonia Pedrosa es médico psiquiatra, tiene un máster en rehabilitación psicosocial y terapia narrativa. Actualmente trabaja en un centro de salud mental en Victoria, obviamente ejerciendo como psiquiatra. Bienvenida, Sonia, y muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo es todo tuyo. Vale, muchas gracias. Es un placer poder estar hoy con vosotros. Bueno, a ver, voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación que he preparado. A ver, vale. Bueno, el suicidio, cuando es verdad que últimamente yo creo que estamos escuchando hablar más, ¿no?, de salud mental en la televisión, en los medios de comunicación, se está haciendo más eco, ¿no?, de este tema, que es algo positivo, porque era un área un tanto estigmatizado, parecía que daba un poco de vergüenza si una persona iba al psicólogo, al psiquiatra, era como, ¿no?, si nos habíamos roto algo no pasaba nada, pero si teníamos una depresión o algún diagnóstico un poco más grande, sí que se estaba regular visto, y creo que en la Iglesia quizá teníamos ahí un punto más de estigma con respecto a este área. Entonces creo que todo lo que sea abordar este área es importante y necesario. Cuando hablamos del suicidio, es verdad que es un tema que genera bastante expectación, podría decir, ¿no? Genera desde el rechazo hasta la curiosidad. ¿Por qué? Porque nuestra cultura todavía es un tema tabú, del que no se suele hablar, y que cuando una persona expresa
cualquier tipo de idea en relación con esto, ¿no? Con la muerte de forma voluntaria, no sabemos muy bien cómo reaccionar. A eso se le añade que en nuestro contexto, ¿no? En el contexto cristiano, en el contexto de iglesia, le hemos además asociado la carga de pecado, de no salvación, y eso creo que le da un punto de dificultad a la hora de abordarlo o cuando una persona tiene estas ideas, ¿no? Las presenta. Entonces, un poco la idea de la charla de hoy, cuando me la pidió Andrés, yo creo que es sobre todo saber de dónde suelen surgir las ideas de este tipo, con qué se relacionan, porque es más importante con qué se relacionan, que esto es el producto de una situación, no es el problema surge antes de que que la vida no tiene sentido. Y cómo nosotros podemos acompañar o qué podemos hacer cuando esto sucede, alguien nos dice o incluso nosotros de repente nos vienen unas ideas que hasta ahora no pensábamos que jamás podríamos tener. Y por eso, antes de empezar, hay 3 conceptos que creo que son básicos, que tenemos que tener claros, que vais a ver que los voy a repetir varias veces, pero bueno, creo que son como la base. Por una parte, el suicidio no es algo simple, ¿vale? No es cuestión de, un día me enfado y entonces decido que esta es la solución. Y por eso no podemos tomárnoslo a la ligera, ¿vale? Entonces, siempre que cualquier persona nos diga que está teniendo ideas de este tipo, o sea, que la vida no tiene sentido, que está cansado, que en algún momento ha pensado hay que buscar ayuda, ¿vale? Sé que muchas veces con la mejor de las intenciones pretendemos hacer de terapeutas, de aquellos que queremos, pero es importante que cuando esto aparece busquemos ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra, que vayamos a través de nuestro médico de cabecera, porque es muy importante buscar ayuda de alguien que pueda valorar qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar es más para que podamos conocer cómo acompañar, no para capacitar a nadie a intervenir en una conducta suicida, ¿vale? Lo segundo, un poco liberarnos de ideas preconcebidas y de juicios que muchas veces llevamos integrados y que a veces hacen mucho daño, sobre todo en el contexto eclesiástico. Ideas como de no tiene suficiente fe, quiere llamar la atención, es una etapa, son simplistas y lo que hacen es que la persona que lo pasa mal no comparta con nosotros lo que le está pasando, porque si le añadimos a mi dolor la culpa, pues ya desastre. Entonces, será muy importante que nosotros, cuando alguien nos diga que se encuentra muy mal y que tiene este tipo de ideas, nuestra actitud sea empática, respetuosa, cariñosa y que le acompañemos, igual que acompañaríamos a una persona que nos ha dicho que tiene cáncer, que tiene necesidad económica o que lo está pasando mal porque ha perdido a alguien, ¿vale? El juicio tiende a dificultar que podamos ayudar a la persona. Y siguiendo un poco esa línea, recordar que nosotros no somos jueces, ¿vale? No somos jueces ni fuera ni dentro de la iglesia. Y que por lo tanto hacer aseveraciones como es que estas ideas, esta persona, eso significa que no se va a salvar o esos juicios dependen de Dios, ¿vale? De nosotros depende el amar como Jesús lo hizo y Jesús a toda persona que se encontraba le transmitía su cariño, ¿vale? Entonces yo creo que esta es un poco la base de la que es importante que partamos y que es más importante que muchas cosas que vamos a decir a continuación. Un poco el esquema que vamos a tener va a ser breve porque luego me dijo Andrés que también queréis hacer preguntas. En el primer bloque vamos a hablar un poquito de qué significa la conducta suicida y cómo surge o a raíz de qué suele venir acompañada. Vamos a ver un poco la situación en España en el año 2020, son los últimos datos, los de 2020. Y después, por último, vamos a hablar sobre algunos de los mitos que hay en torno al suicidio, ¿vale? Porque son a veces obstáculos que nos impiden acercarnos. He visto que hay alguna persona que está formada en salud mental, ya lo siento, porque va a ser una charla que yo creo que es para todos los públicos, ¿no? Al ser parte de una semana de oración, creo que es importante que sea accesible para todos. Entonces, a ver, para pasar, ya, ahora. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conducta suicida? ¿Vale? La conducta suicida no es solamente el acto de llevar a cabo, de intentar suicidarse, ¿no? Que es quizá lo que a veces asociamos en nuestra cabeza,
Eso sería el suicidio, ¿vale? El acto suicida, ¿vale? El acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Sin embargo, la conducta suicida se acompaña de, o sea, está compuesta por muchas cosas, por muchos conceptos que yo hoy os voy a poner solamente algunos de los básicos. Hay muchísimos más, ¿vale? El acto suicida sería esto, cuando yo de forma deliberada e intencional hago algo para quitarme la vida, independientemente de que lo consiga o no lo consiga. Luego tenemos el intento de suicidio, que no lo he puesto aquí, el intento de suicidio, que es cuando yo lo intento sin que haya posteriormente, lo cual no significa que yo lo consiga. Está el suicidio consumado, que es cuando yo intento suicidarme y lo consigo. Y luego tenemos las autolesiones. Las autolesiones daría para otro tema porque es ahora un problema importante, sobre todo en gente joven. Las autolesiones es cuando yo me hago algún tipo de herida de diferentes formas, desde cortes hasta morderme o hacerme daño con algún elemento, y no siempre están relacionadas con el deseo de muerte. Las autolesiones están mucho más relacionadas con una dificultad en la gestión emocional y la liberación de ese dolor a través del dolor físico, porque es más tangente. Y este está siendo un problema importante ahora, sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes. Luego está la ideación suicida, que es lo que decíamos, cuando yo tengo ideas de morir. No siempre significa que cuando yo tenga estas ideas, o sea, esto sea como de golpe, ¿no? De repente yo las tengo y pienso cómo hacerlo. Es un proceso y ahí será en el momento en el que, en ese proceso de ideación, de pensamiento, será cuando nosotros podremos intervenir, ¿vale? Como veremos después. Y por último está el riesgo de suicidio, ¿vale? El riesgo de suicidio se valora en función de las ideas, del riesgo de paso al acto, de la situación basal de la persona, del acompañamiento, se valora qué riesgo hay, ¿vale? Entonces, cuando yo os decía que es muy importante buscar a un profesional porque será quien valore este riesgo, será quien valore qué es lo que está pasando para que la persona tenga estas ideas y cómo ayudarle a encontrar una respuesta para poder ayudar a la persona y que estas ideas desaparezcan, ¿vale? O cedan o mejoren. Entonces, ¿qué lleva a que esto pase, ¿no? Que una persona de repente decida que la vida no tiene sentido. Esta frase me gusta mucho, dice: si queremos entender el suicidio tendremos que ir caso a caso, historia a historia. El suicidio es una cuestión individual que no podemos despachar con estadísticas. Las estadísticas del suicidio no nos dan una idea del alma individual, conviene no olvidarlo, ¿vale? Os decía al principio, a veces cuando los temas son tabús, tendemos a ser como muy cuadrados con ellos, ¿no? Vale, pues esto es A, B, C. El que se intenta suicidar es porque no es suficientemente valiente, por ejemplo, una idea que hay no es un cobarde en el fondo y por eso la salida que busca es esta. No, es mucho más complejo que eso, ¿vale? Entonces tenemos que entender qué es lo que le está pasando a esa persona para que la vida deje de tener sentido, ¿vale? Normalmente vamos a encontrarnos que la persona que llega a este punto es porque hay un proceso de dolor y sufrimiento extremo en el que la persona tiene la sensación de que ya no puede más, ¿vale? El ser humano de forma natural desea vivir, ¿no? Yo creo, bueno, pienso que por nuestra fe, ¿no? Porque en nuestra mente, cuando Dios nos creó con la idea de eternidad y por lo tanto nosotros queremos vivir. Sin embargo, hay momentos en los que el sufrimiento, la desesperanza, la situación se nos antoja tan compleja que uno no es que se quiera morir porque no desea la vida, uno quiere dejar de sufrir. Y llega un momento en el que parece que la única forma de dejar de sufrir es la muerte. Por lo tanto, la muerte es la forma de que el sufrimiento desaparezca. No es porque o sea, normalmente cuando nosotros en urgencias, yo ahora ya no trabajo en el hospital, pero cuando trabajaba en el hospital valorabas bastantes personas que habían hecho un intento autolítico, un intento de suicidio, y generalmente la respuesta era esa, ¿no? Es que si esto pasase, si yo no me sintiese tan mal, si yo no estuviese sufriendo tanto, si esta situación personal, familiar, laboral X se solucionase, yo no hubiese intentado esto. Sin embargo, es que ya estoy desesperado, parece que no hay otra salida, ¿vale? Entonces, no es
bueno, siempre hay excepciones, no podemos generalizar, puede que haya alguna persona que decida que la vida ya ha sido suficiente, es excepcional y habría que ver qué pasa detrás. Generalmente hay un sufrimiento intenso y entonces, frente al mismo, la muerte parece la mejor solución, ¿vale? Entonces, este proceso, lo que os decía, ¿es una cosa de un día para otro? No. Suele ser un proceso, bueno, tu duración depende de la persona, en la que nos vamos a encontrar una situación de base de vulnerabilidad, o bien por el momento vital, o bien porque es una persona que tiene pocos apoyos, o bien porque ha habido una serie de pérdidas en ese momento, o bien porque la vida no está respondiendo a las expectativas que tenía, en el que uno se siente que no tiene apoyos. Entonces surge la falta de esperanza, la desesperación, la desesperanza y como respuesta, una de las posibles respuestas es esto, es la muerte, ¿vale? ¿Esto quiere decir que todas las personas que lo pasan mal van a tener estas ideas? No. Esto es como todo. Habrá personas que sí, habrá otras personas que no. Es cierto que además, o sea, la fe es un factor protector. O sea, está incluso en estudios científicos demostrado que la fe es un factor protector, pero eso no quiere decir que llegue un momento en el que nos sintamos tan desesperados que esta idea no pueda aparecer. Es más, y aquí es donde yo creo que sí que podemos hacer algo. A veces hemos asociado, lo que decía al principio, hemos hecho una asociación de culpa con determinadas enfermedades, es decir, si yo de repente me rompo un brazo, nadie me va a hacer sentir culpable, ¿no? Pero en la iglesia yo he llegado a escuchar cultos de que es que la gente que está deprimida es porque no tiene fe suficiente. Si yo lo estoy pasando mal y tengo una depresión, me siento solo y no sé cómo salir. Sé que tengo una fe y que esto tendría que ayudarme, pero siento que en este momento no es suficiente. Y encima me dicen que tengo la culpa por lo que me está pasando. Esto obviamente no me va a ayudar. Al revés, va a ser un precipitante de que a lo mejor yo piense que, bueno, pues que como no hay solución y estas ideas puedan aparecer. O sea, por eso os decía al principio que es súper importante que como iglesia no estigmaticemos, acompañemos y nos acerquemos siempre a todo tipo de sufrimiento desde una postura empática, compasiva y cariñosa, ¿vale? Porque podemos a veces sin querer hacer que el dolor se le añada la culpa y eso ya es un cóctel un poco negativo. En la Biblia, nos dice la Biblia, hay alguna persona en la Biblia, hay muchas historias en la Biblia, si nos ponemos a mirar, hay historias en la Biblia de personas que lo pasan mal, que además lo dicen, en los Salmos David lo repite varias veces, Salmón habla del sentido de la vida, pero Job precisamente, que pasa una situación que es bastante horrible, él en el versículo, en el capítulo 3, a ver que no lo veo bien la presentación, dice esto, ¿vale? No os lo leo porque no puedo leerlo, no me puedo quitar aquí la pantalla, pero bueno, ¿qué es lo que, si leemos algunas frases, ¿vale? Que se ha borrado el día en el que nací, que ese día se convierta en oscuridad, maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por qué no morí al salir del vientre, por qué me pusieron las rodillas de mi madre, por qué me la inventó con sus pechos, es decir, si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Lo que os decía, es un sufrimiento muy grande frente al que uno piensa, es que si yo no estuviese, estaría mejor. Si yo no estuviese, no estaría sufriendo y por lo tanto estaría mejor. ¿Vale? Vemos que Dios a Job, aunque lo pasa muy mal, luego le reconforta. ¿Vale? Es un libro complejo aún así, pero bueno, quiero decir, en la Biblia también vemos historias de personas que lo pasan mal y que Dios da una respuesta de consuelo. ¿Vale? ¿Cómo está la situación en España? Vale, en España en los últimos años, ahora vais a ver luego una gráfica un poco de cuál ha sido la evolución, el tema del suicidio está siendo cada vez peor. ¿Vale? Vemos que el máximo ha sido en 2020, aún no se tienen las estadísticas de 2021, suelen salir como un año después. Entonces, en 2020 se suicidaron 3.941 personas, suelen ser 3 hombres por cada mujer, más o menos. ¿Por qué? Porque aunque las mujeres suelen hacer más intentos de suicidio, los hombres suelen tener más suicidios consumados. Nos encontramos con que en comparación con el año anterior, con el 2019, vemos que ha habido un incremento. El incremento ha sido mayor en las mujeres que en los hombres.
Y aquí vemos un poco una gráfica de los últimos 20 años. Es verdad que podríamos decir, bueno, no ha aumentado tanto, ¿no? Solamente proporcionalmente han sido 600, ¿no? Un aumento de 600 en este tiempo, habiendo fluctuaciones y eso. Pero claro, tenemos que pensar que estas muertes, o sea, habíamos hecho se ha hecho mucha, se ha insistido mucho con todo el tema del coronavirus, se hace también mucha incidencia en el tema de los accidentes de tráfico. Y sin embargo, esto que es algo voluntario y que también puede ser prevenido, vemos que no sé por qué no hay planes que estén organizados y estructurados para prevenirlo, porque hay un número que es mucho mayor, como vais a ver en la siguiente gráfica. Bueno, esto es efectivamente la línea de puntitos, son los accidentes de tráfico y vemos que con las campañas que se han hecho de seguridad vial se han reducido a menos de la mitad de los últimos 20 años, mientras que los suicidios se han mantenido, ¿no? Y aquí tiene un papel el tema que os hablaba del tabú. Es verdad que en el último año, yo diría, ya se está hablando un poco más de este tema, pero el que no se haya hablado en todo este tiempo ha supuesto, pues eso, que se mantenga y que vaya en un aumento progresivo. Y lo peor es que de eso no hay no tenía datos, pero ya es la primera causa de muerte en gente menores de 30 años, ¿vale? Hasta ahora la primera causa de muerte en menores de 30 años eran los procesos oncológicos, los cánceres, y el año pasado ya fue la primera vez que esta fue, o sea, la muerte por accidente, o sea, o voluntaria, en este caso el suicidio, fue la primera causa de muerte en menores de 30 años. Y esto es algo que es importante, ¿no? La gente joven tendría que tener esperanza, ganas de vivir, ilusión. Entonces, en algo estamos fallando como sociedad cuando esto no sucede. Y pasamos al tercer bloque, que es el de mitos sobre el suicidio. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque incluso, pues, hace no mucho, bueno, un par de meses, yo creo, no sé, a lo mejor falleció, se suicidó una actriz, no me acuerdo del nombre, y en una portada grande del periódico lo que decía era que, bueno, no había solución, porque ella lo había decidido y nunca habríamos podido hacer nada al respecto. Esto, como vamos a ver luego, es un mito. Entonces, yo me sorprendí cuando lo vi porque pensé, si en un periódico de tirada nacional podemos poner un mito sobre el suicidio en primera plana, pues esto es un poco el conocimiento que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunos de ellos? He puesto aquí estos tres porque están muy relacionados, ¿vale? El que se quiere suicidar no lo dice y el que lo dice no lo hace. Esto es mentira. De cada 10 personas que intentan suicidarse, 9 lo han dicho de alguna forma, ¿vale? Normalmente no, a veces van a decir abiertamente, pues oye, estoy últimamente teniendo unas ideas negativas o malas y estoy pensando sobre este tema y me estoy rayando y buscan ayuda o piden a otros que le ayuden. Hay gente que empieza a hablar de la muerte, pues para estar así sería mejor no estar, o fíjate, estaría mejor, o si me pasase algo, pues tampoco pasaría nada, ¿vale? De una forma indirecta, pero se habla sobre este tema, ¿no? Sobre que la muerte parece ser una solución. Entonces, ni es verdad que el que se quiere suicidar no lo dice, ni el que lo dice no lo hace. Al revés, de cada 10 personas que hacen un intento, 9 lo han dicho, de alguna forma. Las personas que hablan sobre el suicidio no lo llevan a cabo, solo quieren llamar la atención. Lo que decíamos, pero a mí esta coletilla última de llamar la atención, yo siempre digo lo mismo. Para llamar la atención, yo puedo ir vestido por la calle de payaso y llamaré muchísimo la atención. Es cierto que hay personas que las ideas de suicidio son una forma de expresar su malestar, pero que tú tengas que utilizar la muerte para expresar tu sufrimiento, lo que dice es que estás sufriendo mucho o que te cuesta mucho gestionar este sufrimiento, por lo tanto nunca debiera tomarse a la ligera. No podemos decir, este es que lo dice siempre y entonces lo hace para llamar la atención. No, esta persona no sabe gestionar lo que le pasa, a lo mejor lo dice y luego no hace, o hace una tontería, o como queramos pensarlo. Pero si yo tengo que utilizar esta forma de comunicación para decir que estoy pasándolo mal, es porque lo estoy pasando muy mal y por lo tanto necesito ayuda. Porque puede ser que todo el mundo tenga esa sensación de que lo hago para llamar la atención y de repente un día nos llevemos una sorpresa, ¿vale? Porque lo estoy pasando mal, estoy sufriendo. Entonces, por algo lo digo. Para llamar la atención puedo hacer muchas cosas.
Los que realizan un intento de suicidio no desean morir, solo hacen alarde. Es decir, el que de repente se toma algo o hace algo y termina en el hospital o no y me lo dice, lo está haciendo igual, pues para llamar la atención o para que estemos pendientes, o digo lo mismo, o sea, uno no se hace daño porque de repente amanezca un día y diga, oye, pues qué maravilloso hacerme daño. No, está sufriendo y por lo tanto la forma de comunicar a los otros es esa. El suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. Esto es lo que os decía. Es verdad que hay en ocasiones que una persona te va a decir que no lo ha meditado mucho y que ha sido algo poco planificado, pero generalmente la persona que esta es una solución rápida porque lleva un tiempo pasándolo mal. ¿Vale? Llevo un tiempo pasándolo mal y en un momento a lo mejor no lo he planificado, pero en un momento esta idea que ya venía rondando en mi cabeza se estructura y hago un paso al acto. ¿Vale? No, pero que sea algo que parece no pensado no quiere decir que no, lo que os decía antes, que no lo haya advertido. Antes la persona ha estado mal, ha podido decir que está cansado, que está saturado, etc, etc. Los suicidios de verdad están resueltos a ellos, no hay nada que hacer. Esto es lo que os decía del periódico, decía eso, que no se podría haber hecho nada. Esto no es verdad. ¿Vale? La persona que lo está pasando mal y que de verdad decidió esto, si tú la pillas a tiempo o puedes hacer una intervención a tiempo, se puede ayudar y acompañar. Es cierto que eso no hay nada que sea 100% eficaz y puede suceder que uno no encuentre la manera de ayudar a la persona, al profesional. Me refiero, cuando esto siempre hay que ir a un profesional. Pero lo cierto es que normalmente con un acompañamiento la mayor parte de personas salen de este punto. Cuando la persona está mejor o da señales de mejoría ya no hay riesgo, ¿vale? Esto no es verdad. Esto yo creo que es súper y por eso es muy importante el acompañamiento, que cuando estemos acompañando, si es nuestra familia, si es alguien cercano, además también nos informemos con los profesionales, porque hay momentos en los que la persona parece estar mejor y eso no quiere decir que no haya riesgo todavía, ¿vale? Porque el proceso de curación de una depresión, de un proceso de una patología ya más grave, como podría ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que son procesos largos, crónicos y que asocian muchas pérdidas, supone que va a haber fluctuaciones y va a haber momentos en los que la persona se encuentre otra vez mal, aunque a nivel clínico esté mejor. Entonces, en este sentido, siempre es importante que haya un acompañamiento profesional que sea quien asesore en este, y obviamente nunca va a tener el conocimiento absoluto de todo, pero bueno. El suicidio es siempre hereditario, esto no es cierto, es verdad que en aquellas familias que hay más, que hay alguna persona que ha muerto por suicidio, se dice que hay más riesgo, pero bueno, hay un componente cultural, ¿no? y de respuesta a los problemas. Esto no quiere decir que yo esté determinado, ni mucho menos, ¿vale? Hay un riesgo levemente un poco mayor, pero bueno, no quiere decir que me determine. Las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental, tampoco es cierto. Entre un 80 y un 90% sí que tienen una enfermedad, ¿vale? Lo más frecuente son los trastornos afectivos, la depresión y el trastorno bipolar, y luego tenemos la esquizofrenia y el alcoholismo, ¿vale? Como lo más frecuente en España en este momento, lo más frecuente asociado, y también los trastornos de personalidad tipo límite. Pero va a haber entre un 10 y un 20% de personas que no tienen un trastorno mental y que hay una crisis existencial, un momento complicado a nivel personal, familiar, económico, social, y que por eso esta es la respuesta. Por ejemplo, para que entendáis un poco lo que os quiero decir, cuando las personas que estaban en Auschwitz salieron, en el libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, cuenta que algunas de esas personas, cuando ya por fin fueron libres, vieron que habían sobrevivido, de repente se encontraron con que incluso juzgaron a las personas, ¿no? Que parecía que era la búsqueda, que juzgasen a las personas que les habían tratado mal. En ese momento se encontraron que su vida ya no tenía sentido, ¿vale? Porque se les había roto tanto todo que su vida ya no tenía sentido. Y muchos de ellos se suicidaron, ¿vale? No siempre hay un problema mental, sino que puede haber otras rupturas vitales que son las que llevan a la persona a que esa parezca la mejor solución. Si se reta a una persona con ideas de suicidio no lo va a hacer, ¿vale? Esto es típica cosa que a veces te llega un familiar y te dice, es que está diciendo esto y yo le digo que venga, que lo haga, porque así sé que no lo va a hacer. Esto es mentira, ¿vale? Si una persona tiene ideas y lo dice, buscad ayuda. Nada de echar leña al fuego no suele ser una buena decisión, una buena idea para apagar el fuego.
A ver, porque esto ahora no pasa. Ahora, al hablar sobre suicidio se puede incitar a que lo lleve a cabo. A ver, este mito, o sea, no quiere decir que tengamos que estar hablando de suicidio todo el día y maravilloso y genial. O sea, obviamente si hablamos en positivo, pues no, sí que va a ser algo que pueda fomentar a la persona que se encuentra mal, sino que nosotros hablemos con la persona que lo está pasando mal, que exploremos, que acompañemos, que permitamos incluso sacar eso y buscar ayuda, no va a hacer que la persona haga nada, ¿vale? Obviamente, si yo hablo de las maravillas de cualquier cosa que no sea positiva, no, sí que va a favorecer, pero el hablar para poder ayudar no va a incitar. Los que intentan suicidarse o lo piensan son personas peligrosas, ya que también pueden hacer daño a terceros. Esto no es verdad, ¿vale? Es verdad que a veces vemos alguna noticia, algo puntual, ¿no? De una persona que ha hecho un suicidio ampliado, se llama, ¿vale? Que se suicida con varios miembros de su familia, sin que los otros miembros quisiesen hacerlo. Pero esto suele suceder en caso de personas con depresiones muy graves o con episodios psicóticos con mucho sufrimiento que considerando que la vida es tan adversa y que la situación es tan peligrosa, el futuro se ve tan negro, piensan que no solamente quieren quitarse ese dolor a ellos mismos, sino a otros. Pero esto no quiere decir que suceda en toda persona que se intenta suicidar, es algo excepcional, ¿vale? A veces las noticias hacen mucho daño en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Vale? ¿Cuál puede ser nuestra función como personas normales y corrientes que no nos dedicamos a la salud mental, pero que queremos poder ayudar si en algún momento una persona nos dice que lo está pasando mal? ¿Vale? Lo primero, acompañar, lo que os decía, de forma empática, de forma cariñosa, de forma compasiva, escuchando lo que la persona necesita. A mí a veces en la iglesia decimos que somos familia y a veces esta idea chirría un poco porque no siempre nos comportamos como tal, ¿vale? En la familia, ¿qué es importante? Es importante la comunicación, es importante el amor que se siente y es importante que todo lo que decimos sea práctico, ¿vale? Si yo le digo a mis hijos que les quiero mucho pero luego no les doy de comer, pues algo va a fallar ahí, ¿vale? Si yo a un hermano o una hermana que lo está pasando mal le digo que voy a estar ahí, tendré que estar ahí, ¿vale? Y estar ahí será de muchas formas, incluso animándole a buscar ayuda, ¿vale? Hago mucho énfasis en eso, no pasa nada por buscar ayuda, es bueno y necesario. Y poder hablar, ¿no? Poder hablar, yo me acuerdo, un poco para que entendáis de lo que os hablo, me acuerdo un momento que en el hospital hay pocos momentos bonitos, pero fue un momento dentro del dolor que había, fue un momento muy bonito. Era una mujer que había dejado a su hijo en casa, su hijo tenía una discapacidad, ella había ido un momento a comprar y bueno, había habido un incendio y el hijo había fallecido. Y cuando ya llegó, pues ya era tarde. Obviamente esa situación era horrible, la mujer estaba fatal, se acababa de enterar al llegar al hospital y llegaron de repente 4 vecinas y le expresaron su cariño, nos dijeron que no nos preocupásemos, que se iban a encargar de ella, que le iban a cuidar esos días, que nos pedirían ayuda si le era necesario, que iban a... Y a mí ese momento yo pensé, jo, es que esto es una forma, esto yo creo que es cuando Jesús habla de que la iglesia son 4 o 5 que están orándole, que es también esto, se están cuidando de esta manera, ¿no? Lo estás pasando mal, la situación es horrible, pero vamos a estar ahí para ti en lo que tú necesites ahora, ¿vale? Y eso es al acompañamiento al que me refiero. Buscar ayuda y ayudar a buscar ayuda, no esperar al límite para buscar ayuda, no esperar a que uno tenga ideas de suicidio para buscar ayuda, sino que si nosotros lo estamos pasando mal o vemos que alguien lo está pasando mal, la vida empieza a cansarnos, empezamos a no tener ganas de hacer cosas, empezamos a estar tristes, empezamos a perder la ilusión, empezamos a estar irritables, a dormir mal, busquemos ayuda. Todo puede ser que el profesional nos vea y nos diga, oye, pues mira, esto no pasa nada, o sí que pasa, pero busquemos ayuda porque la hay, tenemos la suerte que hay un sistema público de salud, tenemos profesionales en la iglesia y igual que iríamos al traumatólogo, al rehabilitación, al fisioterapeuta, si nos duele el tobillo, hagámoslo para esto, ¿vale? Y súper importante, ojalá que nuestras iglesias fuesen lugares de paz, ¿vale? Lugares en los que expresemos nuestro dolor, nuestras dificultades,
no sea un motivo para sentirnos juzgados, para sentirnos culpables. Que como cuando Jesús se le acercaba a la gente, ¿no? Yo siempre me imagino a Jesús con los brazos abiertos y con una sonrisa para encontrarse con cualquier persona, que nosotros pudiésemos actuar de la misma forma, ¿vale? Que nuestro mensaje de esperanza no sea solamente en la teoría, sino que sea algo práctico, ¿vale? Y la esperanza se acompaña a eso, de cariño, de comprensión y de posibilidades, ¿vale? De no determinar a la gente. Hay veces que decimos, va, es que este ya lo está pasando mal, pero tiene posibilidades, puede tener otra historia alternativa, no la que le está pasando en este momento, ¿vale? Para que en esos momentos de flaqueza no tengamos muchos dedos señalándonos, sino muchas manos que nos ofrecen ayuda, ¿vale? Jesús ya nos dijo que iba a contarnos cada cabello, lo dice en Mateo 10:30, que no hay nada que podamos hacer para que su amor por nosotros cambie, en Romanos 8:31 al 39, que su promesa es darnos fuerzas cuando nosotros nos sintamos que flaqueamos, lo dice en Mateo 11:28 al 30, y acompañarnos en el día de la aflicción, ¿vale? O sea, estar con nosotros, no señalarnos, acompañarnos, en Salmos 22:24. Y Salomón, que tuvo muchas crisis existenciales y la vida en algún momento se le antojó que no tenía mucho sentido, nos dejó muchas, a mí Eclesiastés me gusta mucho ese libro, pero dice, hay dos versículos que me gustan especialmente, ¿no? Dice, mejor son dos que uno puede ser vencido, dos en cambio resisten mejor. Estar para los demás es esencial. Y en el día de la felicidad, sé feliz, y en el día de la adversidad, reflexiona, ¿vale? Entonces, esto es un poquito lo que yo tenía preparado. Creo que tenéis algunas preguntas, si no me equivoco. Muchas gracias, Sonia, por este maravilloso tema. Sí, hay algunas preguntas. Una de ellas es, ¿por qué razón hay más aumento de suicidio en las mujeres? Bueno, a ver, ahí la verdad que no sabría decir. Sí que es cierto, eso no lo he dicho porque quería ser breve, que en las mujeres hay más incidencia en los trastornos afectivos, ¿vale? O por lo menos hay más petición de ayuda, de depresión, de trastorno bipolar no está igualado, pero la depresión sí que es más frecuente, hay más diagnóstico en mujeres. Yo no creo que sea porque sea más frecuente, sino porque piden más ayuda que los hombres. Está más permitido que las mujeres pidan ayuda. Entonces me imagino que ese incremento me imagino que estos años han supuesto más carga para las mujeres, porque al final han sido años de cuidado, eso supone más sobrecarga para las mujeres. Cuando hay crisis suelen verse más perjudicadas las mujeres, entonces puede que esté relacionado con eso, pero no te puedo decir una causa clara porque no la sé. Pero sí que es cierto que las depresiones atendemos a más mujeres que hombres, y que en estos años la sobrecarga, los cuidados han caído más en las mujeres que en los hombres, por lo menos lo que yo veo en consulta. ¿Crees que el cambio hormonal que es frecuente en las mujeres tenga mucho que ver con esto? Bueno, a ver, hay esa visión. Es verdad que la menopausia es una etapa de cambio y que puede asociar trastornos afectivos, ¿vale? Pero esto no es algo, es lo que os decía, nunca es algo AB, ¿vale? La visión de que las mujeres tienen más depresión porque las hormonas y porque la de esta es una visión un poco simplista. Las mujeres tienen una situación más compleja a muchos niveles. Recaen sobre ellas muchas más responsabilidades afectivas y además se nos ha permitido expresarlo. Los hombres muchas veces llegan con depresiones más graves que las mujeres, también en la etapa un poco más tardía que las mujeres, con la jubilación, porque hay una pérdida de función, el hombre se supone que tiene que trabajar, tiene que traer a casa y tiene que proveer, y de repente se encuentra con que ya eso no lo hace porque se ha jubilado. Entonces hay una crisis en los hombres. En las mujeres la crisis se produce en la menopausia, pero porque también una pérdida de función. Ya no se te considera mujer como antes, ya socialmente cambia tu estatus, tu cuerpo cambia, tus hormonas también te hacen sentir diferente. Entonces es mucho más complejo que solo un tema hormonal. Hay una cosa social también asociada muy potente. Tengo otra pregunta. Si tienes antecedentes familiares de suicidio, ¿hay alguna probabilidad de tener más riesgo de tomar la decisión?
A ver, eso os lo comentaba es verdad que varios estudios dicen que hay un riesgo mayor, ¿vale? Que haya un riesgo mayor no quiere decir que estés determinado. Eso es lo que decíamos. Ese riesgo mayor, ¿con qué se relaciona? Ese riesgo mayor se relaciona con que en tu contexto familiar esa ha sido una respuesta frente al sufrimiento y por lo tanto es una respuesta aprendida, ¿vale? Si a mí me han enseñado que cuando las naranjas están un poco verdes hay que tirarlas inmediatamente, pues yo las voy a tirar inmediatamente. Va a ser más probable que yo pero bueno, puedo aprender a hacerlo de forma diferente. Y luego, porque normalmente cuando en un contexto familiar ha habido intentos de suicidio es porque han habido trastornos afectivos o problemas emocionales. Entonces es más importante centrarse en lo que va antes, es lo que os decía, a veces hablamos del suicidio y es el huevo, pero es más importante cuidar a la gallina, que la gallina esté sana, ¿no? Si en una familia han habido personas que se han suicidado, probablemente sea porque hay problemas en la gestión de emociones, hay trastornos afectivos, entonces será esencial proteger en ese área, en la emocional, en lo afectivo, para evitar lo otro. Pero no hay una determinación, nunca, no hay determinación. Perfecto. ¿Por qué crees que ha cambiado el perfil del suicida, sobre todo con la gente joven? Bueno, a ver, pues eso es lo que decía con respecto a las mujeres, pues respecto a la gente joven es algo parecido. Tenemos una situación social muy compleja en la que esto ya Víctor Frank, el que os he dicho del hombre en busca de sentido, él ya habla de esta situación en Estados Unidos en los 60-70 y yo creo que ahora se ha exacerbado, ¿no? Nos encontramos en un momento que hay una crisis existencial global porque no hay nada que lo que aferrarse, no hay principios claros, no hay relaciones claras, no hay nada cierto. Antes, hace 50 años, uno sabía que estudiaba, se casaba, trabajaba toda su vida en la misma empresa, se jubilaba, tenía nietos y no, la vida tenía como un orden. Hoy en día ese orden no hay. Hay crisis económica, no sabemos a lo que aferramos, da igual a veces lo que hagas porque las consecuencias no parecen corresponderse. Y luego, además, tenemos o sea, los jóvenes y sobre todo los adolescentes, les hemos transmitido ideas que no son del todo ciertas, ¿no? De que pueden hacer lo que quieran, de que podrán conseguir lo que les dé la gana, les hemos facilitado que tengan todo, ¿no? Eso es muy, no, si nosotros le hemos dado todo, es que a veces no, a lo mejor no es ideal tenerlo todo, entonces no hay nada a lo que agarrarse, ¿no? Y en ese no hay nada a lo que agarrarse, pues surgen más problemas emocionales, más problemas afectivos y una respuesta es esta, pues no tiene sentido vivir. Entonces están habiendo, o sea, pero es lo mismo que os decía con lo de antes, ¿eh? Ese es el huevo. La gallina es que las demandas de atención en salud mental a gente joven, bueno, han aumentado un 50 o un 70% en los últimos 2 años, han aumentado muchísimo. En las demandas en adultos, por ejemplo, donde yo trabajo, se han aumentado un 40% en este último año. En gente joven, lo que os digo, un 50-60%. ¿Qué factores culturales pueden estar influyendo en este aumento del índice de suicidio? Es un poco lo que decía en la pregunta anterior. Pues eso, no hay nada claro, o sea, no hay principios, y no digo ya solamente cristianos o no cristianos, ¿eh? No hay un camino claro. El ser humano cuando tiene un camino más claro tiene menos incertidumbres, pero si tú tienes un camino incierto, por ejemplo, ¿por qué se ha aumentado tanto estos 2 años de COVID la demanda de salud mental? Porque de repente nos hemos encontrado frente a frente con la incertidumbre de la vida, ¿no? De que de un día para otro te pueden encerrar en casa, te pueden decir que hay una enfermedad muy grave, que te puedes morir sin esperarlo, cuando todo parecía que iba genial, que todo era seguridad. A eso le añadimos ahora una guerra, ¿no? Pues tú le tienes que añadir a la gente joven que tiene dificultades a veces emocionales, es una etapa de transición, de cambio, que le pones esta situación a la que se añade una crisis social, crisis económica, no hay trabajo, puedo estudiar y que a lo mejor luego no pueda ejercer de esto, las relaciones no son claras, entonces todo hace que sea más complicado. Esa pregunta está bien complicada. Dice, ¿podría haber
¿podría afectar el ambiente religioso en tomar la decisión de suicidio? A ver, de forma general, esto por partes, ¿vale? De forma general, la fe, no digo la iglesia, la fe, y por lo tanto iglesias donde haya fe, la fe es protectora. Eso está así descrito por los... Hay estudios científicos, no es porque lo hayamos dicho los adventistas ni los católicos, eso hay estudios de que la fe es protectora, porque hay una esperanza de que aunque las cosas vayan mal, va a haber un momento en el que se solucione. Ahora, contextos en los que la religión se vive desde la culpa pueden ser dañinos. Por eso yo os hacía tanto énfasis en la importancia de que nosotros nos acerquemos a todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, con la enfermedad mental, con situaciones complicadas desde el amor, desde el cariño y desde el respeto y el intentar comprender. Porque muchas veces yo he escuchado desde púlpitos hacerlo desde la culpa, desde que el que sufre es porque no tiene fe, es porque no ha sabido aferrarse a Dios, es porque no ha orado lo suficiente. Entonces ahí sí que puede ser un factor de riesgo. Porque si yo estoy tan mal que tengo la sensación que ni Dios va a poder ayudarme porque yo no soy buen cristiano, entonces a lo mejor es la solución que se me ocurre. Entonces, el problema es en que a veces hemos hecho una transmisión errónea de la fe. Hemos cogido citas sueltas de Elena White, hemos cogido citas sueltas de la Biblia y hemos culpabilizado a la gente. Mientras que si leemos el completo, encontramos que tanto Jesús, la Biblia, Elena White, lo que dice es que a la persona que sufre hay que acompañarla, hay que ayudarla y hay que estar con ella para que salga de ese momento. ¿Un suicida puede definirse como valiente o como cobarde? No puede definirse como persona que sufre. Es que la valentía y la cobardía tienen que ver con otras cosas. No tiene que ver con adjetivos de ese tipo, tiene que ver con sufrir, con pasarlo mal, con tener la sensación de que la vida no tiene sentido. Entonces no es ni un acto de cobardía ni de valentía, es un acto de sufrimiento. Y la última pregunta, Sonia, ¿qué fortalezas podemos proveer a la gente joven para poder disminuir este riesgo tan habitual en la actualidad? Pues yo creo que hay que ayudarles, que como iglesia hay que ayudarles a encontrar sentido, ilusión y esperanza y idealmente a encontrarse con Jesús. Yo me acuerdo cuando yo empecé psiquiatría, a mí me sorprendió bastante la realidad del suicidio porque yo siempre había había visto la vida con mucha ilusión y en esa parte de la ilusión creo que la iglesia en la que crecí fue un ingrediente esencial porque me transmitieron la idea de que yo era valiosa, de que Dios me amaba tal y como era, que podía ser mejor, pero que Dios ya me amaba como yo era en ese momento. Y me transmitieron la idea de oportunidad y de desear un mundo mejor, tanto cuando Jesús vuelva, pero también intentarlo aquí ahora. Entonces eso a mí me dio principios, esperanza, ilusiones y proyectos. Yo creo que nosotros como padres tendríamos que aportar unas cosas, pero como iglesia tenemos que dar eso. A veces creo que queremos proteger tanto a los jóvenes de la iglesia que no les permitimos formar parte de ella. Entonces, claro, si yo al final voy a un sitio en el que solo me siento, escucho y estoy un poco así, ¿no? Pues a lo mejor eso me cuesta que me dé estructura y sentido. Sin embargo, si yo me siento valorado, querido, que tengo un lugar, que además se me permite pensar, ilusionarme, soñar, encontrar el porqué, ¿no? Investigar, permitir que se investigue la Biblia, conocer. Yo creo que eso es súper importante, son principios, son... Luego ya cada uno decidirá, pero yo creo que como iglesia nos corresponde eso. Sonia, estamos muy agradecidos contigo por este tremendo tema que has tenido, por la ayuda que nos has brindado. Pues las puertas de nuestra iglesia y de esta sala siempre van a estar abiertas para ti. Muchas gracias. Que Dios te Muchas bendiga. gracias. Buena semana para todos. Gracias. Adiós. Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Una de las frases de salud mental positiva más poderosas
puedes con estas palabras. Pues con estas palabras, el gran artista y psicomago chileno nos explica que estar bien y sentirnos en plena armonía con nuestro entorno consiste en estar agradecidos con lo que tenemos y aprovechar el momento. Sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo. No obstante, nos parece un maravilloso lema para cambiar de actitud.